Bueno, buen día para todos. Hoy vamos a continuar con la carta a los Filipenses y nos vamos a estar ubicando en los versículos 12 al 18 del capítulo 1. Gracias. Anteriormente estuvimos viendo en los primeros versículos el saludo de Pablo a esta iglesia y luego también vimos la oración en agradecimiento a esta iglesia que Pablo les dio. Y en estos versículos hoy nos vamos a encontrar con una verdad fundamental, una verdad bastante clara, y es que Dios hace avanzar el Evangelio aún en medio de toda la adversidad. Muchas veces lo que a nosotros nos puede parecer un retroceso es en realidad un avance, y lo que muchas veces nosotros vemos como un obstáculo, Dios lo usa para que el Evangelio siga avanzando, para que el Evangelio continúe. A lo largo de la historia nos podemos encontrar con personas que parecían haber sido detenidos, parecían haber sido frenados en la obra de Dios, pero en realidad fueron usados por Dios de una manera extraordinaria. Tenemos un ejemplo de John Bunyan, no sé si alguno lo conoce. Él fue encarcelado por predicar el Evangelio. Pasó muchos años en prisión, estuvo separado mucho tiempo de su familia y no pudo estar predicando el Evangelio libremente, pero fue ahí en la cárcel donde él escribió un libro que también es bastante conocido, El Progreso del Peregrino, un libro que tal vez alguna vez lo escucharon nombrar o alguien lo ha leído. Es un libro que hasta el día de hoy alcanzó a mucha gente al Evangelio, alcanzó a muchas personas. Otro caso también que podemos encontrar parecido es el de Jim Elliot, que junto con otros misioneros estaban predicando el Evangelio en una tribu y fueron asesinados por esa tribu. Y muchos podrían pensar que su historia es un fracaso por su muerte, pero esa historia impactó en el mundo, y lo más interesante es que años después su mujer vuelve a esta tribu y muchas personas de este lugar se convirtieron al Señor. En ambos casos, en estas dos historias que algunos ya pueden conocer, lo que parecía un final, Dios lo usó para hacer avanzar el Evangelio. Y eso nos lleva a nosotros a preguntarnos qué pasa cuando las circunstancias parecen que están frenando todo. ¿Se detiene el Evangelio? Y acá cuando nos encontramos, cuando leemos la carta a los Filipenses, vemos a Pablo en una situación similar. Él está preso, pero esa situación no es un freno para que el Evangelio continúe. Así que vamos a leer estos versículos del 12 al 18 del capítulo 1 de Filipenses. Los invito a que lo tengan, así los leemos. Dice versículo 12: quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en las que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo, aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Y versículo 18 dice: entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado, y en esto me regocijo y me regocijaré. Como vemos en este pasaje, Pablo también está en una situación difícil. Se encuentra encarcelado, pero lejos de ver esto como un obstáculo, él entiende que Dios está obrando y también encuentra gozo al ver cómo una situación impulsa la predicación del Evangelio. Y eso es justamente lo que nos va a mostrar el pasaje de hoy, que el Evangelio sigue adelante incluso donde nosotros pensaríamos que ya no hay nada más que hacer. Así que vamos a ver tres verdades a partir de estos versículos. En primer lugar, vamos a ver que el Evangelio avanza a pesar de las circunstancias adversas. Vamos a ver también que el Evangelio avanza produciendo valentía en otros creyentes, en el versículo 14. Y del 15 al 18 vamos a ver que el Evangelio avanza a pesar de las motivaciones incorrectas.
Vamos a leer nuevamente los versículos 12 y 13, donde vemos ahí que el Evangelio avanza a pesar de las circunstancias adversas. Dice, leemos nuevamente, quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en las que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Aquello que humanamente parecía un límite, lo que parecía un obstáculo, en las manos de Dios se convierte en un medio para que el Evangelio se siga expandiendo. Pablo acá comienza animando a la iglesia, hablándole de las circunstancias difíciles que él estaba atravesando, pero que todo eso servía para el avance del Evangelio. ¿Y qué circunstancias estaba, o a qué circunstancias se refería Pablo específicamente acá? Bueno, lo que venimos diciendo, en ese momento se refiere a su encarcelamiento por predicar el Evangelio. Quería que comprendan que esa situación, esa circunstancia de adversidad, Dios las transformó en una oportunidad. Y cualquiera de nosotros podría pensar, ¿cómo puede ser que una privación de la libertad se transforme en una oportunidad? Y eso es porque Dios usa cada una de las circunstancias de nuestra vida para cumplir con sus propósitos, para cumplir con su plan perfecto. Y en el caso de Pablo podemos recordar que él tenía el deseo de ir a Roma para predicar a los hermanos que se encontraban allí. Y eso lo deja bien en claro en los primeros capítulos, en el primer capítulo de Romanos. En el versículo 9, él dice que continuamente hacía mención de ellos, sin cesar hacía mención de ellos por medio de sus oraciones. Su deseo era, oraba por ellos porque su deseo era ir a verlos. En la primera parte del versículo 11 dice que anhelaba verlos para impartirles un don espiritual. Y un poquito más adelante, en el versículo 13 del capítulo 1 de Romanos, dice que con frecuencia hacía planes. No solamente tenía el deseo de ir a visitarlos, sino que él hacía planes para ir a visitarlos, pero que hasta el momento no se le había presentado la oportunidad de ir. Es muy interesante porque, lo que decía recién, Pablo hacía planes en diversas ocasiones para ir a visitar a los hermanos en Roma. Sabemos que él llegó allá, él estaba allá, pero él estaba como prisionero. No creo que su plan para ir a Roma haya sido llegar como prisionero, pero fue así como Dios lo tenía preparado. Pablo, si recordamos, estuvo prisionero en Cesarea por 2 años, luego él apela al César en Hechos 25, después tiene un viaje bastante complicado, en barco, en el medio del mar, en la tempestad, ellos terminan naufragando. Si recuerdan, hace poco en Hechos 27 hablamos sobre esto. Y luego de algunas escalas en la isla de Malta y en algunos otros lugares, Pablo termina llegando, finalmente llega a Roma. Esas eran ni más ni menos, estar encarcelado, tempestad, naufragio, esas eran ni más ni menos las circunstancias en las que Pablo se encontraba y que los filipenses conocían muy bien lo que Pablo estaba viviendo. También podemos recordar algunas otras cosas que Pablo atravesó y las podemos encontrar en 2 Corintios 11, en los versículos 23 al 27, o ya un poquito antes, mientras Pablo está defendiendo su apostolado, él va enumerando algunas situaciones complicadas, algunas situaciones difíciles en las que él estuvo. Por ejemplo, y lo vamos a ver medio rápido, él estuvo encarcelado muchas veces. Él está encarcelado en este momento, pero había estado encarcelado en otras oportunidades. Él recibió azotes, recibió golpes. Recibió azotes y golpes tanto de los judíos como de los romanos. Él fue apedreado, estuvo muchas veces en peligro de muerte. Estuvo en naufragio, recién mencionábamos uno, pero había estado en otros naufragios. Estuvo con cansancio, pasó hambre, pasó sed. Pero Pablo veía todos sus sufrimientos como una oportunidad para impulsar el Evangelio. El resultado de todas estas cosas era para que el Evangelio avance. Por eso él se alegraba en su sufrimiento. Mientras que el mundo podría pensar, inclusive algunos de nosotros podríamos pensar lo mismo, que la situación de Pablo era un tormento continuo. No sé cuántos de nosotros también estaría dispuesto a vivir muchas de las cosas que él atravesó. Pero él tomaba cada una de sus situaciones de manera positiva,
porque lo ayudaba a compartir el Evangelio con nuevas personas, esas situaciones lo ayudaban a compartir el Evangelio en nuevos lugares, en nuevas regiones. El encarcelamiento de Pablo no fue un obstáculo suficiente para que eso impida la propagación de las buenas noticias, del mensaje de salvación. Tal es así que en el versículo 13 nos dice que sus prisiones se hicieron notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Esto le dio la oportunidad a Pablo de alcanzar a personas que de otra manera, a un grupo de personas que de otra manera no le hubiese llegado el Evangelio, hubiese sido imposible llegar a esas personas. La guardia pretoriana era parte de la élite de los soldados romanos. Era un grupo selecto destinado a velar por la paz de la ciudad, a velar por la seguridad de la ciudad y del emperador. Estos eran la élite de la élite y también eran los encargados de custodiar a Pablo durante su encarcelamiento. Y es probable y seguramente que ese cuidado a Pablo haya sido por turnos. Seguramente muchos soldados pasaron junto a Pablo hasta el punto de que Pablo dice que muchos de ellos, toda la guardia pretoriana, había escuchado de Cristo. Es muy interesante la oportunidad que Pablo aprovechó para predicar a este tipo de personas, a este grupo de personas. Y también añade en el versículo 13 a todos los demás. Y esto pueden ser otras personas que en este contexto se acercaban y escuchaban el Evangelio de una manera u otra. En Hechos 28, al final del libro, en los versículos 30 y 31 se nos da un poquito más de información de lo que sucedía. Y nos dice que Pablo estaba encarcelado en una habitación que alquilaba y que recibía a todas las personas que iban a verlo. Y en el versículo 31 nos dice qué es lo que él hacía con ellos. Él predicaba el reino de Dios y enseñaba todo lo concerniente al Señor. Lo hacía con toda libertad, no tenía estorbo para predicar el Evangelio. Así que había muchas personas. Es genial todo lo que estaba pasando acá. Todos los que pasaban por la habitación esa donde estaba encarcelado Pablo, salían habiendo escuchado el Evangelio. Acá el texto no lo dice, pero más adelante, al final de la carta a Filipenses, vemos que personas de la casa del César se convirtieron. Filipenses 4:22, él saluda específicamente a la casa del César. El Evangelio llegó hasta la casa del emperador y vemos personas que llegaron a confiar en Cristo como su Salvador. No sé si pueden captar todo lo que sucedió con Pablo encarcelado. Dios, en su providencia, usó situaciones adversas para cumplir con su plan de que el Evangelio siga creciendo, siga avanzando. El Evangelio no se va a detener por nuestras circunstancias, por lo que estemos viviendo. Al contrario, muchas veces va a avanzar a través de nuestras situaciones, a través de esas circunstancias. Pablo estaba preso, Pablo estaba limitado, golpeado por la vida y entiende que todo eso servía para el propósito de Dios. Y eso nos tiene que confrontar a nosotros directamente. Porque muchas veces pensamos o nos justificamos por cada situación que estamos atravesando, por cada situación que vivimos. Muchas veces decimos de que cuando estemos mejor vamos a comenzar a servir al Señor. Cuando estemos un poco mejor voy a empezar a hablar del Señor. O cuando se acomode mi vida, que está un poco desordenada, voy a empezar a enfocarme en Dios. Y Pablo acá lo que nos está mostrando algo totalmente distinto. Dios no espera que cambien nuestras circunstancias. Muchas veces Él quiere usarnos en medio de ellas. Hay muchos también que pueden pensar en servir cuando todo mejore, cuando todo se acomode. Y acá Pablo también nos está mostrando todo lo contrario. Pablo estaba sirviendo en medio del caos. Pablo encarcelado en el medio del caos estaba sirviendo al Señor. No esperemos el tiempo ideal para hablar del Señor. No esperemos el tiempo ideal para servir a Dios, para servir a los demás. No dejemos tampoco de congregarnos porque tal vez la semana fue difícil. Debemos aferrarnos siempre a nuestro Señor. Y la pregunta que podemos hacernos acá no es si estamos pasando por un buen o mal momento.
debemos preguntarnos si estamos dispuestos a que Dios nos use a pesar de las circunstancias que estemos atravesando. Puede que estemos atravesando algún cansancio, agotamiento, que estemos atravesando cualquier tipo de problemas en el trabajo, en nuestras familias, problemas de salud, económicos. Puede ser que también estemos frustrados por algo de la iglesia, o atravesando situaciones que tal vez nosotros no elegimos, pero es justamente ahí donde Dios puede estar abriendo puertas que nosotros no estamos viendo. Pablo estaba así. Pablo estaba en una situación difícil y sin embargo, en medio de esa situación alcanzó a toda la guardia pretoriana, alcanzó hasta gente de la casa del César. Impactó a personas que de otra forma no podría haber llegado. Dios lo estaba usando en el medio del caos. Lo mismo puede ocurrir con nosotros. Tenemos que estar siempre disponibles para que el Señor nos use en el entorno en el que estamos, en la rutina en la que vivimos. Si vivimos para Cristo, vamos a estar en el lugar que Él quiere que estemos para alcanzar a otros, para que su evangelio siga avanzando. Recuerdo a mi abuela, muchos de ustedes seguramente la conocieron. En sus últimos años siempre pasó tiempo internada visitando la clínica y como para cualquiera de nosotros eso es una situación difícil. Nadie quiere tener problemas de salud, pero ella la visitaba continuamente. Pero esa situación sabemos que ella la usaba y tenemos fe de que ella lo usaba como una oportunidad. Ella aprovechaba cada momento para hablar del Señor. Ella compartía. Es un ejemplo para mí también. Compartía el Evangelio con cada médico que la atendía, con cada enfermera. Yo creo que nadie de las personas que la haya atendido no haya escuchado el Evangelio por medio de ella. Sea la situación que sea, estamos en el lugar que Dios quiere que estemos para alcanzar a otros, para que el Evangelio siga creciendo. Estamos aprovechando cada situación que vivimos. ¿Qué situación difícil podemos estar atravesando hoy que podríamos empezar a ver de otra manera? O podríamos cambiar la pregunta y decir, ¿cómo puede el Señor usar esta situación para el avance del Evangelio, para su propósito? ¿En qué lugar concreto Dios nos está dando oportunidades para hablar de Él? Ante cada situación tenemos la oportunidad de tomar una actitud diferente. Compartir el Evangelio es lo mejor que podemos hacer. Compartir cómo Dios obró en nuestra vida, cómo obra en nuestra vida en momentos difíciles, cómo nos rescató del pecado, cómo Dios obra cuando nos aferramos a Él, cuando dependemos de Él. No hay nada mejor que llevar ese mensaje de salvación a otros, aún en medio de situaciones difíciles. Entonces vemos cómo en esta circunstancia que vivía Pablo no frenó el Evangelio. Al contrario, fue el medio que Dios usó para hacerlo avanzar. Pero el avance del Evangelio no quedó solamente en Pablo. Su situación produjo algo en los demás. Lo que parecía un motivo de temor terminó siendo una fuente de valentía con un efecto expansivo en el corazón de toda la iglesia. Y eso nos va a llevar a la segunda verdad, de que el Evangelio avanza produciendo valentía en otros creyentes. Vamos a leer el versículo 14. Dice, la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Lo que está pasando acá es maravilloso. Dios está usando el testimonio fiel de Pablo en medio de la adversidad para fortalecer y dar valentía a la iglesia, a otros. Muchos en Roma habían oído hablar el mensaje de Pablo al punto de que ellos terminaron comprendiendo, terminaron siendo conscientes de que el encarcelamiento de Pablo había ocurrido por dar testimonio de Cristo. Evidentemente, Pablo no era un criminal y el estar preso no solamente le había dado la oportunidad de predicar el Evangelio a los perdidos, a los incrédulos, sino que también muchos otros cristianos crecieron en la fe al ver la manera en la que él estaba respondiendo en estas circunstancias. Era un ejemplo, Pablo, para ellos. Eso los motivó a compartir el Evangelio con valentía.
Aunque metieron en la cárcel a Pablo por su fe, eso no impidió que muchos se volvieran más valientes a la hora de predicar el Evangelio. ¿Qué es lo que normalmente podría pasarnos a nosotros? ¿O qué podríamos pensar ante esta situación? Posiblemente nos podría generar miedo, o no. Pero podría generarnos miedo pensar en que si hablamos de Cristo, podría pasarnos lo mismo que nos pasó a Pablo. Pero acá esa mayoría, Pablo dice, la mayoría de hermanos pusieron su confianza en Dios. No pusieron su confianza en Pablo, no pusieron su confianza en las experiencias de Pablo. Pusieron su confianza en el Señor. Y es el Señor el que le dio valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Fíjense cómo la fidelidad de Pablo en esta prueba no frenó a la iglesia, sino que al contrario, la encendió, la impulsó para seguir adelante. Algo similar también ocurre en Hechos 4, versículo 29 al 31. En ese momento la iglesia estaba sufriendo amenazas, tenía oposición, estaba en peligro, estaba siendo perseguida también. Y ellos oraron, y dice el versículo 29, ahora Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Versículo 31. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? ¿Qué hacían? Proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Cuando la iglesia se encontró en problemas, no oraron para que desaparezca la dificultad, para que desaparezcan esos problemas. Oraron para tener valentía. En medio del caos oraban para tener valentía. Y el texto sigue diciendo que fueron llenos del Espíritu Santo y que proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. El Espíritu Santo es el que obra en nuestra vida. No es nuestra fuerza, es el Señor, es Cristo dando valentía para que hablemos de su palabra. Y volviendo al texto, dice que la mayoría de los hermanos, se está refiriendo a todos, significa que esto no fue algo aislado en una, dos o tres personas, fue toda la iglesia en general. Dios no solo sostuvo a Pablo en la prueba, sino que usó esa prueba para edificar a toda la iglesia. Y esto tampoco es algo nuevo. En Primera Tesalonicenses vemos que ellos se volvieron un ejemplo para otros. La iglesia tesalónica vivieron sus vidas con tanta esperanza en Dios y el Evangelio que se convirtieron en un ejemplo a seguir para todos los creyentes de esa región. Incluso aunque estuvieran siendo perseguidos, aunque estén sufriendo dificultades, ellos vivieron una fe que fue de ejemplo para otros. Pablo vivió una fe de ejemplo para otros. Los tesalonicenses vivían en medio de la persecución una fe que era de ejemplo para otros, ejemplo para otras personas, iglesias de la región. ¿Y cómo afecta esto en nuestra vida? Esto debe alentarnos a que nuestra manera de vivir la fe tenga un impacto positivo en los demás, a que nuestra manera de vivir la fe sea un ejemplo de valentía para otros. Sepamos que nuestra fe puede ser el impulso que otros necesitan para afirmarse y que cuando nosotros nos mantenemos firmes en la fe, aún en medio de la adversidad, otros puedan animarse a avanzar, a crecer en la fe. Seguramente muchos de nosotros podemos recordar a personas, a hermanos que nos han motivado a lo largo de nuestra vida, nos han animado con su ejemplo a seguir a Cristo. Yo creo que todos podemos pensar y recordar a alguna persona. ¿Y cómo podemos nosotros ser de ánimo para otros? Una de las maneras es cuando confiamos en Dios en medio del dolor, cuando atravesamos dificultades y nos mantenemos firmes en Él. Seguimos congregándonos, seguimos sirviendo a Dios porque entendemos que Dios obra en medio de ellas. Pablo no era un ingenuo y sabía que las motivaciones para la predicación de Cristo no eran las mismas. Aunque muchos en esta iglesia lo hacían con valentía, no todos lo estaban haciendo con las mismas intenciones. Por eso en los versículos 15 al 17, Pablo hace un claro contraste entre dos grupos de personas. Los que estaban predicando por amor a Cristo y los que lo hacían por envidia. Y eso nos va a llevar a esta tercera verdad de que el Evangelio avanza a pesar de las motivaciones incorrectas.
Vamos a leer del versículo 15 al 17. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. El otro grupo, aquellos, proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Acá nos vamos a encontrar con un punto fundamental y clave. Hay este claro contraste entre dos personas que están proclamando de Cristo, pero no con las mismas motivaciones. Si prestamos atención, el contenido del Evangelio, Pablo resalta que era el mismo grupo, predicaban, ambos grupos estaban predicando, proclamando de Cristo. Hay un caso diferente que es la de Corinto, que Pablo ahí sí los tuvo que corregir porque ellos estaban desvirtuando el Evangelio, estaban priorizando la sabiduría humana, priorizaban el orgullo, había división, en lugar de enfocarse en la cruz de Cristo. Ahí Pablo sí les está advirtiendo que estaban predicando a otro Jesús, estaban predicando un evangelio diferente al que él les había enseñado. Pero el problema que presenta Pablo acá, en estos versículos, no era el mensaje, era la motivación de algunos de los mensajeros, que aún con el mensaje correcto no lo hacían con la motivación adecuada. Esto es importante porque Dios no solo mira nuestras acciones, no solo mira lo externo, Él ve también lo interno, Él ve lo que hay en nuestro corazón. Así que en primer lugar vamos a tener un grupo que tiene una motivación correcta, y así lo describe el pasaje, ellos predicaban de buena voluntad. ¿Y qué significa esto? Esto da a entender que lo hacían deseando dar gloria a Dios, buscando el bien de los demás, no buscaban su propio favor, no eran ventajeros. Este grupo mantenía una actitud de apoyo a Pablo, una actitud de apoyo al ministerio, a evangelizar. Y como dice el versículo 16, lo hacían por amor, lo hacían por defensa del Evangelio. Ese amor era tanto por Cristo como por los demás, por el prójimo, en este caso a Pablo, que estaba encarcelado, y que Pablo había sido un ejemplo para ellos en la proclamación y en la defensa del Evangelio. Este grupo tenía motivaciones correctas, motivaciones adecuadas, tenían un corazón rendido al Señor, un corazón, por ejemplo, como el que vemos de Juan el Bautista. Él dice en Juan 3:30, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Juan entendía que su propósito no era el ser el centro de atención, sino señalar a Jesús como el Salvador, a señalar a Jesús como el Mesías. Eso reflejaba un corazón humilde que exalta a Cristo. Este grupo era así, buscaba dar gloria a Dios. Pero también nos encontramos con otro grupo que predicaba el mismo evangelio, pero con otras intenciones. Es probable que muchas de estas personas veían a Pablo como una competencia, pueden haber estado celosos por su poder y autoridad apostólica, de los dones que Pablo poseía, y aprovechaban su encarcelamiento para ellos ganar un poco más de protagonismo. No predicaban para la gloria de Cristo, sino que lo hacían para su propia gloria. Esto, como nos menciona en el versículo 15 y el versículo 17, lo hacían por envidia, lo hacían por rivalidad, lo hacían por ambición personal. Ellos predicaban a Cristo con un corazón incorrecto. Estaban interesados en avanzar con sus propias causas. La envidia los estaba cegando, sentían celos por Pablo porque tal vez ellos no tenían los mismos dones. Y eso los llevó a tener un corazón que buscaba rivalidad, a competir con Pablo. Y al ver a Pablo encarcelado, ellos aprovechaban la oportunidad para promover su propio prestigio, sin importar las consecuencias que eso podría traer a otros. Aunque predicaban de Cristo, este grupo de personas no eran honestas. Fluía la hipocresía sobre ellos. La hipocresía sacaba a la luz las verdaderas motivaciones, que una de ellas era causar angustia a Pablo, hacerle daño, como vemos ahí al final del versículo 17. La ambición personal los desvió de lo principal, del punto principal, que es glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Y esto
se puede ver en muchas ocasiones. Incluso podemos encontrar oposición dentro de la iglesia. A veces pensamos que la oposición solamente está afuera, pero también la podemos encontrar adentro, en círculos supuestamente cristianos. Esta oposición termina resultando más dolorosa o inesperada. Y tenemos el ejemplo también de Jesús. Jesús fue una de las personas que mayor oposición recibió mientras estuvo su tiempo en la tierra. Recibió oposición de esos judíos religiosos que conocían muy bien el Antiguo Testamento, que se podrían haber dado cuenta que Jesucristo era el Mesías. Ellos recitaban el Antiguo Testamento, lo imponían a los demás, y Jesús los confrontó como hipócritas. Jesús menciona Isaías 29:13, dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y este era el segundo grupo. Ellos predicaban el Evangelio, predicaban a Cristo, pero solo estaban interesados en su propia reputación y en desacreditar a Pablo. Su corazón estaba muy lejos de exaltar a Cristo. Es como el Señor dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Lo increíble de todo esto es cómo responde Pablo. Versículo 18 encontramos que esto para él era un gran motivo de gozo, de regocijo, de alegría. Dice en el versículo 18, entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado, y en esto me regocijo, en esto me alegro, en esto me regocijaré. El Evangelio seguía siendo predicado, ya sea de manera fingida o en verdad, Cristo era proclamado. Pablo estaba en la cárcel con opositores que se aprovechaban de su situación y tratando de suplantarlo, le hacían daño, querían desacreditarlo. Proclamaban el Evangelio con otras motivaciones. Cualquiera de nosotros en una situación similar a la de Pablo, creo que se desesperaría un poco, quisiera actuar por impulso, pero su reacción fue diferente. La reacción de Pablo fue muy diferente porque Pablo entendía que no se trataba de él, no se trata de nosotros, no se trata de mí. El Evangelio se trata de Jesús, se trata de Cristo. Y él reflexiona y dice: Cristo está siendo proclamado. Me regocijo en esto, me alegro en esto. Realmente la causa de Pablo era la de Cristo. Se regocijaba que el Evangelio era proclamado independientemente de quién lo haga o incluso de la motivación que había. Más adelante, en el versículo 21, un versículo también bastante conocido de Filipenses, dice Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La causa de Pablo, la vida de Pablo era Cristo. Y así también debe ser nuestro corazón. Y para que nuestro corazón sea así, debemos estar seguros de que estamos en Cristo. No olvidemos que el Evangelio es Cristo. Marcos 1:1 comienza diciendo que en el principio el Evangelio, la buena noticia, es Jesucristo, el Hijo de Dios. El Evangelio no se trata de nosotros, no se trata de ninguna otra persona, no se trata de Pablo. Nosotros, Pablo, cualquiera de nosotros somos personajes secundarios, hasta terciarios. La persona principal de todo es Cristo. Cristo es el Evangelio, Él es el cumplimiento de la promesa, Él es nuestro Salvador, Él es el Mesías. En Cristo hay perdón de pecados en todos aquellos que se arrepienten, en todos aquellos que confían, que confiesan que Jesús es el único y el suficiente Señor y Salvador. Todo esto no es solamente para que nosotros entendamos, para leer lo que estaba sucediendo con Pablo. No es solamente información que tenemos que guardarnos. Esto nos tiene que llevar a pensar, nos tiene que llevar a examinarnos en qué tipo de grupo estamos. Algo más personal, en qué grupo estoy. ¿Por qué hacemos lo que hacemos para Dios? Si servimos para glorificar a Cristo realmente, o si lo hacemos, si servimos para ser reconocidos, si predicamos por amor a los perdidos o si lo hacemos para sentirnos importantes o tal vez superiores a los demás.
Muchas veces podemos estar haciendo las cosas correctas, pero con un corazón incorrecto. Tal vez estamos sirviendo en la iglesia, predicando, ayudando a otros, solamente para sentirnos importantes o valorados por lo que hacemos. No podemos negar que alguna vez nuestro corazón se pueda inclinar o se pueda desviar para este lado. No podemos negar tampoco que haya habido ocasiones en las que nos hayamos comparado con otros, en que hayamos querido desacreditar a otros, que hayamos querido reconocimiento o sentirnos superiores que los demás. Eso mismo es lo que Pablo nos describió en estos versículos con estos dos grupos. Y eso mismo también sigue pasando hoy. Pero Pablo, por medio del Espíritu Santo, nos está enseñando que debemos dejar de enfocarnos en nosotros mismos, de que debemos mirar a Cristo, porque no se trata de nuestra vida, no se trata de nosotros, no se trata de nuestro ministerio, no se trata de nuestra iglesia. No somos dueños de nada. Todo tiene que ser para la gloria de Cristo. Cuando Cristo es el centro de todas las cosas, no necesitamos competir, no necesitamos sobresalir. Tenemos que tener en cuenta que Dios no solamente ve lo que estamos haciendo, Él ve el corazón con el que hacemos las cosas. Pero el Evangelio es tan poderoso que avanza incluso cuando los mensajeros fallamos o incluso cuando tenemos intenciones incorrectas. Si Dios es capaz de usar nuestras debilidades y nuestras rivalidades para su gloria, queda muy claro que nada puede detener el avance de su mensaje. Y al llegar al final de este pasaje podemos entender que la obra no depende de la perfección del hombre, inclusive no somos perfectos, sino que depende enteramente de la fidelidad de Dios. Y esto tiene que redefinir nuestro gozo de los que estamos en Cristo. Nuestro gozo no debe depender de las circunstancias, no debe depender de cómo nos tratan, ni siquiera debe depender de cómo otros creyentes nos actúan con nosotros. Nuestro gozo tiene que estar en Cristo, en que Cristo sea realmente anunciado. Pablo no se enfocó en la injusticia, no se enfocó en estas personas que lo atacaban, él se enfocaba en que Cristo estaba siendo proclamado. Por eso él puede decir, en esto me gozo, en esto me regocijo, me voy a seguir regocijando en esto. Este es un gozo que sin duda nace de ver a Cristo siendo exaltado. Así que vimos que nada puede detener el avance del Evangelio. Lo vimos en las prisiones de Pablo, que se volvieron una oportunidad. Lo vimos en la iglesia, que se encendió con valentía, y en la soberanía de Dios, que usa incluso mensajeros con malas intenciones para que Cristo sea anunciado. Al final de todo esto no se trataba de la habilidad de Pablo, no se trata de nuestra habilidad, no se trata de nuestra fuerza, ni de la fuerza que Pablo pueda haber tenido. Todo se trata de Jesucristo. Él es todo en nuestra redención. Él es quien sostiene a su iglesia. Él es el que garantiza que su mensaje llegue hasta los confines de la tierra. Y esa es nuestra buena noticia, que Cristo vino por pecadores como nosotros, que vivió una vida perfecta que nosotros no pudimos vivir ni que tampoco vamos a poder vivir, que Él murió en la cruz pagando por nuestros pecados. Esa es nuestra buena noticia. No solamente murió, sino que resucitó y venció al pecado y que hoy reina con poder. Ese mismo Cristo nos llama a vivir verdaderamente para Él, creciendo en conocerlo más, proclamándolo más, siendo fiel, teniendo vidas fieles a Él. Muchas veces, aunque no veamos resultados, aunque podamos tener oposición, aunque suframos rechazo, aunque suframos burlas, aunque a veces nos puedan tratar de locos, debemos seguir fijando la mirada en nuestro Señor Jesucristo, proclamando el mensaje de salvación. Tenemos este gran ejemplo de Pablo, este ejemplo piadoso de Pablo, y podemos alegrarnos de que el Señor sea proclamado sin importar lo que pase. Somos el medio que Dios utiliza para la extensión del Evangelio. Somos llamados a seguir proclamando a Cristo, confiando en que Él va a seguir haciendo la obra, que Él va a seguir salvando a los suyos.
qué mejor tarea que tenemos que llevar esta buena noticia del Señor, con un corazón sobre todo que esté enfocado en exaltarlo, en glorificarlo. Debemos imitar a Pablo tanto en sus respuestas a la oposición como en dependencia del Señor. La obra del Señor es solamente de Él. En 1 Corintios 3 encontramos que en el versículo 6 dice, yo planté, Apolos regó, pero Dios fue el que dio el crecimiento. No es el que planta, no es el que riega, sino que es Dios el que da el crecimiento. Versículo 9 dice que nosotros somos colaboradores en la labor de Dios, en la obra de Dios. Tenemos este gran privilegio de colaborar con Dios, en la obra de Dios, como sus hijos, proclamando el Evangelio, que sabemos que tiene poder para salvar a los perdidos. Somos tanto espectadores de la obra de Dios, como colaboradores, confiando en Él, para que más personas lleguen a ser salvas, para que más personas se unan a la iglesia de Cristo, para que más personas lo puedan alabar y adorar como Él se merece. Nada ni nadie puede detener el avance del Evangelio, porque depende única y exclusivamente de Dios. Y en esa victoria de Dios, de que el Evangelio avanza, podemos encontrar nuestro máximo gozo, ese gozo como el que sentía Pablo, de que Cristo seguía siendo proclamado. Así que es importante que podamos perseverar en esto en oración, que colaboremos unos con otros para que el Evangelio se pueda extender más y más para la gloria de Cristo. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por su palabra.